Hermanos, le doy muchas gracias al Señor primeramente y a ustedes por su oración. Sentí mucho la presencia de Dios. No cabe duda que Dios escucha la oración. Y yo creo que este mensaje es un mensaje fuerte. No estoy muy contenta de traerlo, porque yo sé que cuando Dios habla, habla duro y a veces no nos gusta, nos incomoda. Pero hermanos, cuando yo decidí, hice mi decisión para servir a Dios, la hice para servir a Dios y no a los hombres. Amén. Así es que primeramente tengo que servir a Dios. Y yo sé que el mensaje está fuerte. ¿Por qué? Porque hoy en día Dios está hablando muy fuerte, especialmente a los ministros. Gloria a Dios. A los ministros de todas las iglesias que se dicen ser cristianas. Amén. Y les voy a decir, primeramente les quiero pedir que abran sus Biblias en Segunda de Pedro 2 y vamos a empezar del 1 al 3. Y es aquí donde quiero yo hacerles partícipes de la revelación que me dio el Espíritu de Dios, que al principio no la entendía, pero que al transcurso del día, mientras oraba, el Espíritu Santo me guiaba a comprender lo que Dios me estaba indicando y me lo confirmó 2 veces. Antes de que se me olvide, quiero decirles que esta mañana todavía le preguntaba al Señor si este era el día que Él quería que yo diera este mensaje. Y antes de que el Señor me contestara, según yo, a veces busco en la Biblia, el Señor, la Biblia me da confirmación, pero abro en ese momento mi celular y me escribe un pastor de la ciudad de Chihuahua, México. Este mensaje él lo escribió anoche y esta mañana, yo no lo vi anoche, lo vi esta mañana cuando abrí mi celular, y en el mensaje decía: bendiciones, hermana Mona, del mensaje de revelación que Dios quiere que dé a su pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sabemos que nuestro Redentor vive. Amén. Y sabemos que nos ama con amor eterno. Amén. Y sabemos también que Él disciplina, Él castiga al que ama. Amén. Y muchas veces, hermanos, podemos decir que estamos perfectamente delante de Dios, pero cuando usted note la disciplina de Dios, se va a ver que no estamos tan perfectamente, que Dios quiere atención. Amén. Y dice la palabra del Señor así, es fuerte, es para nosotros y es para todo ministro del Señor hoy en día en todas las iglesias. Esto es lo que está viendo Dios y yo solamente soy partícipe, ¿verdad?, de traer el mensaje. La palabra del Señor dice así, en Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, nos dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, ¿verdad? Pedro se estaba refiriendo a que en el pasado, ¿verdad?, los mensajes que traían los profetas, muchos de los profetas eran falsos. Y dice también que habrá entre vosotros también falsos maestros. Y se está refiriendo a la iglesia del Señor. Puede ser maestro, puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser autollamados profetas. Amén. Amén. Y dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Yo quiero que ponga atención a esas 2 palabras. Trayendo a sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad se ha blasfemado. De esto, que el camino de la verdad se ha blasfemado, es de lo que Dios está cansado. Ya cansamos al Señor. Amén. Amén. Si Dios nos ha llamado para vivir en santidad. Amén. Sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, déjenme contarles a ustedes la manera que Dios me habló a través de
revelación que no entendía al principio y que después vino la confirmación. Y en esta visión que yo tuve de madrugada hace 2 noches, me miraba yo en mi carro manejando. De repente vi que alguien estaba sentado, sin que yo lo esperara. Parece que entró este hombre en mi carro y me pedía, yo traía $700 conmigo y él quería mi dinero. Parecía como que él ponía tanto miedo en mí que sentí que él me iba a secuestrar, a raptarme. Y dije yo, bueno, cuando él me dijo, dale vuelta por acá, vi la calle donde él me quería llevar. Y esta calle, yo la vi, al fondo de la calle había gente de muy mal vivencia. Personas que parecía que él ya había secuestrado y que todas estaban al fondo de la calle. Y estaban en muy mala condición. Se miraban pobres, homeless, de a tiro derrotados. Y yo dije, yo no quiero que este hombre me lleve allá. Y cuando dije así, dije yo, bueno, posiblemente si le doy la mitad de mi dinero, lo convenzo de que él no me lleve allá. Pero luego recapacité y dije, como que reflexioné en lo que yo acababa de pensar, darle la mitad de mi dinero a este hombre para que no me llevara allá. Reflexioné y las palabras que vinieron a mi corazón y a mi mente, dije yo, no, yo no puedo darle a este hombre ni un penny de mi dinero, porque en el momento que yo le dé un penny de mi dinero, este hombre va a tener una puerta abierta y va a querer siempre algo de mí. Amén. Cuando me negué a darle algo de mi dinero, vino otro pensamiento y me dijo, dale por acá. Y claro, inmediatamente torcí la manejadera y le di por otro lado, de modo que yo no sé cómo se desapareció el hombre. El sentir que me dio el Señor en este momento era que no participemos con el enemigo ni un poquito. Así es, amén. Amén. Que conservemos absolutamente todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Con el enemigo no podemos negociar. No podemos darle absolutamente nada. No podemos abrirle las puertas. Amén. Porque si usted le abre las puertas y yo le abro las puertas al enemigo, el enemigo siempre va a querer su lugar en mi vida. Ahora, nosotros los hijos de Dios somos hijos de Dios. Amén. Y no nosotros no participamos de las tinieblas. Amén. Yo miré que todo el pueblo que este hombre, y era mucho, estaban viviendo una vida miserable, porque aquellos quisieron darle algo de ellos para que el enemigo los dejara en paz. Estaban viviendo una vida miserable y estaban cubiertos por una nube negra. Apenas se miraban estas personas. Yo hice una decisión, pero yo no la hice sola. Estoy segura que el Espíritu de Dios estaba conmigo guiándome. Amén. 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 Lo que vuelvo a repetir es, examinemos nuestras vidas, examinemos nuestro caminar con Dios. Y hermanos, por favor, cuando Dios dice no hagas esto, no lo hagas, porque entonces viene la disciplina y el castigo de Dios a su pueblo. Nos ama y quiere que pongamos atención a lo que Él está diciendo. Aleluya. Amén. Amén. Cuando yo recibí esta revelación, también yo le pedí al Señor confirmación, porque eso es lo que hago. No sé cómo el Señor le iba a confirmar este mensaje que yo estaba recibiendo. Pero una vez llega a mis manos un video. Yo no soy de ver videos, a menos que me llame la atención algo que yo vea en Facebook, un título que me llame la atención. Pero llega a mis manos un testimonio
de un joven que conoce a un pastor aquí en Estados Unidos, y este pastor es conocido por sus buenas predicaciones, no voy a decir su nombre, y tiene un ministerio, ¿verdad?, que mucha gente admira. Entonces dice que en su sueño, este joven, apareció un hombre, y este hombre le entregó a él una suma de $2,000. Y luego otra suma de $3,000. Y luego otra suma de $5,000. Y dice que cuando recibió todo este dinero en sus manos, le dijo al señor que se lo estaba dando: ¿qué quieres que haga con este dinero? Y me dijo: llévaselos al pastor fulano de tal. Y él lo conocía. Wow. Dijo: wow, es tanto dinero para el pastor. Gloria a Dios. Entonces dice que llega a la congregación, y ya estaban en servicio cuando él llega a la congregación. La música estaba tan alta que no se podía oír nada. Y que él le hablaba al pastor, pero el pastor no le podía oír porque la música estaba muy alta. Y le dijo: pastor, yo traigo un mensaje para usted, pero yo no se lo puedo dar hasta que usted no baje el volumen de su música. Entonces el pastor va y baja el volumen de la música. Y le dice: un señor me dio este dinero para usted. Y cuando él extiende su mano para darle el dinero al pastor, claro que pensó que era gran bendición de parte de Dios. Pero dice que antes que le diera el dinero, oyó la voz del Espíritu de Dios y le dijo: rompe todo ese dinero enfrente de él. Y dice él que lo agarró el dinero y lo destruyó, lo partió en dos. Una vez partido en dos, no tiene ningún valor. Y dijo: ¿por qué haces eso? Dijo: fui instruido por Dios. Porque dice el Señor que me dio el dinero, que así como está destruyendo la bendición que venía a tus manos, va a destruir tu ministerio. Amén. Y el hombre, digamos, el atalaya, decía: Señor, pero yo conozco a este pastor y este pastor es bueno. Todo mundo lo tiene por bueno. Y le dijo el Señor: no, yo lo conozco y yo sé lo que él hace. Amén. Piensan que yo no veo las cosas que ustedes hacen. Ese es el problema de ustedes, Gloria a Dios. que creen que se pueden esconder de mí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a ti, Alabanza. Señor. Podemos, Señor, escondernos. Y le dijo: este pastor no es profeta. Este pastor consulta psíquicos. Señor. Y los mensajes proféticos que trae los obtiene de los psíquicos. Lo que era Gloria a Dios. mentiroso. Dijo: pero esto no es todo. Muchos pastores, en su mayoría, dijo el Señor, están viviendo una doble vida. Habla, Gloria a Jehová. Dios, Señor. Habla tu pueblo. Están viviendo en adulterio. Habla, Señor. Están viviendo en fornicación. Revélate, Jehová. Han hecho de mi obra una vergüenza. Oh, líbranos, Amén. Jehová. Líbranos, Señor. Líbranos. Los ministros robando a las ovejas, Gloria a Dios. haciéndoles, presentándoles negocios Habla, Jehová. que nunca dan su fruto. Alabado sea. Los han engañado, los han defraudado a mis ovejas. Las ovejas que el Señor ha comprado con
Alabado seas, Padre. Y dijo, esto viene a todos los ministerios, Alabanza. porque estoy limpiando mi casa. Amén. Habla Jehová. Voy a sacar a todos los ministros. Y yo te digo una cosa, y le digo a los ministros, Saca tu vergüenza. cualquier llamado que tú tengas, Ay, santo, poderoso. Dios no quiere tu destrucción. Amén. Tu destrucción te la buscaste tú. Amén. Oh, se va a poner- Porque has desobedecido a Dios conociendo la palabra. Amén. Has desobedecido a Dios. ¿Y tú crees que tú puedes engañar a Dios? No. De ninguna manera. No. El Señor está enojado con los ministros. Cuidado. Él envía sus ovejas. Aleluya. Él envía sus ovejas a que sean sostenidos por la palabra. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Ayudarles a amar la palabra. Gloria a Dios. Amén. Para que puedan vivir en santidad delante de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor también mostró en el transcurso del día que mucha gente se estaba preocupando por los eventos del fin. Y cada vez que ocurre algo, luego dicen, ya viene Cristo. Dice el Señor, mentiras. Porque primero tiene que venir mi juicio Gloria a Dios. sobre la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Y mi juicio ya ha empezado. Amén, amén. Sí. Ya ha empezado. Por amor a las almas. Amén. Por amor a las almas. Aleluya. Dios va a empezar Gloria a Dios. a limpiar los púlpitos. Ya las iglesias se han convertido en entretenimiento, en pasarelas, Amén. en banqueteo, y nada de palabra de Dios, ni de santidad, ni de compromiso, ni de fidelidad a Dios a través de su palabra. El Señor me dijo, diles esto. Este es el tiempo de conocer al verdadero Jesús. Gloria a Dios. Este es el tiempo de conocer a Jesucristo como yo lo presenté, como yo lo manifesté al mundo. Alabado sea su nombre. Todos han pintado un Jesucristo. Han pintado a Jesucristo como un ídolo más. Un ídolo que solamente lo sacan del closet cuando lo necesitan. No viven su palabra. No viven la santidad de Dios. Y Dios está enojado con el pueblo. Especialmente con los ministros, sean pastores o sean pastoras. Alabanza. Alabanza. Dice el Señor, me dijo así, diles que yo les he mandado falsos profetas. Yo he mandado falsos profetas, porque ellos, los falsos profetas, le dicen lo que usted quiere oír, lo que es suave a su persona, lo que usted pueda vivir. Eso es los falsos profetas, hermanos. Los falsos profetas también tendrán su día en el Señor. Maravilloso eres tú, Jehová. Gloria a Dios. Bendito sea. Todo el mundo se está creyendo hoy que ya viene el fin del mundo. Pero Dios no dice que viene el fin del mundo. Las cosas de Dios se dan en la orden de Dios. Y una de las cosas que están por pasar es indudablemente la limpieza de la casa de Dios. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Que el pueblo de Dios sea limpio, que el pueblo de Dios se santifique, que los dones que Dios ha puesto en ti son solamente para Él y no para el mundo. Gloria a Dios. Tú tienes que entregar tu don a Dios, no al mundo. Aleluya. Toda tu persona tiene que ser entregada a Dios. No es para que te deleites en la carne, es para que le des todo el poder y toda la gloria a Dios. Déjame decirte que Dios todavía no ha terminado con tu vida. Es más, posiblemente en este día empiece una nueva generación de verdaderos hombres y mujeres delante de Dios. Aleluya. Amén. La gente dice, yo quiero saber lo que viene. La gente dice, yo quiero saber lo que está pasando. No te
Yo sé que Dios está enviando personas porque yo no soy profeta. A mí Dios me habla porque lo busco en oración Sí. y lo busco continuamente. Amén. Y una de mis peticiones que yo tengo delante de Dios, posiblemente ustedes pueden aprender algo de esto. Yo nunca pido para mí, ni dame de comer, ni dame para qué vestir, ni para pagar la renta de este lugar, ni nada. Yo no pido nada de eso. Gloria a Dios por todos aquellos que están ofrendando de su corazón y de lo que ganan. Amén, aleluya. Le doy gloria a Dios por ello. Porque hemos sostenido, en todo el tiempo Dios nos ha sostenido y nunca nos ha dejado. Amén. Amén. Pero una de las cosas que yo le pido a Dios siempre, no le pido nada, porque de este mundo yo me puedo morir hoy y no me llevo absolutamente nada. Amén. Amén. Eso estoy consciente. No tengo ningún afán por la vida. Ni le tengo también miedo al hambre. Ayudemos. Amén. Es cuando más ayuno. Amén. Aleluya. Ni le tengo miedo a la enfermedad. Ni yo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero sí le pido una cosa. Si tú no me dices, y soy sincera con Dios, Sí. si tú no me dices qué es lo que estoy haciendo mal yo sola me puedo engañar. Pero yo sé que a ti no te puedo engañar. Amén. Sí. Dime tú cómo quieres que yo haga y qué es lo que quieres que yo viva. Amén. Amén. Gloria a Así Dios. es. Así es. Porque sin tu dirección, sin tu Espíritu Santo, yo no voy a ningún lado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hombre. Maravilloso Dios. Y yo creo, hermanos, que Dios no nos ha olvidado. Amén. Es más, Dios empezará y está ya limpiando la casa del Señor, Amén. porque la palabra de Dios establece que los juicios de Dios empezarán por su casa. Por su casa, pues, así Y no se crea usted, cuando le dice por su casa, no se crea usted que nomás que los pastores somos exceptos. Amén. todos. Todo, empezó por las cabezas, va a empezar por las cabezas, a tumbar cabezas. Aleluya. Amén. Va, aquí van a rodear cabezas como usted no tiene idea. Amén. Amén. Santo. ¿Por qué? Por amor a las almas. Amén. Porque Dios está fastidiado y cansado de que su verdad sea vituperada. Mal testimonio. Mal testimonio de los vaya, yo ni siquiera culpo a las ovejas están aquí para aprender. Sí. Pero ¿qué van a aprender de un pastor o de un ministro que permanezca en el pecado sin oír, sin arrepentirse por Dios? Morir de demonios. Amén. Amén. Sí, amén. Hermanos, miren, conviene vivir una vida santa, Sí. Amén. porque usted no tendrá afán de nada. Que el enemigo me dice, que diga el enemigo, aleluya, yo creo lo que dice Dios, aleluya. Y con Dios estamos seguros. Sí. Amén. Hermanos, de ninguna manera Dios quiere la destrucción de su pueblo. Pero ya Dios, esto también me mostró, que ya Dios por mucho tiempo ha hablado ya a muchos pastores, a muchos ministros, les ha mandado profeta, a ellos los ha llevado en la palabra a entender que es necesario vivir en santidad, Amén. que tenemos que renunciar a las cosas del mundo para vivir en santidad, que el mundo no nos compre tan fácilmente. Gloria a Dios. Este mensaje se lo han dado ya pastores. Esto me lo dijo el Señor. Yo les he mandado profeta. Yo les he mandado a través de mi palabra. Yo les he dado sueños acerca de lo que yo quiero que ustedes vivan. Y dice el Señor, y me ignoran. Me ignoran. Porque estos que yo revelo al pueblo, a mi pueblo, todavía me ignoran. No quieren hacer, no quieren participar conmigo en nada. Ahora mi pregunta es, si no queremos participar con Dios, ¿A qué venimos? ¿a qué estamos aquí? Pues sí. Si no estamos para enderezar nuestras vidas. Aleluya. Amén, con la palabra de Dios. Mientras yo oraba, me encontré este mensaje en el libro de Samuel. Si quieren ustedes abrir la primera de Samuel, y quiero compartirlo con ustedes, porque me parece que este mensaje ya tenía y tiene una base. Todo el mensaje de Dios tiene que tener una base bíblica. Amén. Sí. Y encontré este mensaje, solamente voy a pasar por él rapidito. Primera de Samuel. No lo vamos a leer ahorita,
pero le voy a explicar más o menos el escenario de esta historia de la Biblia. Amén. Primera de Samuel 4. Ya está. Estaba yo escudriñando Primera de Samuel y me di cuenta, por la gloria de Dios, por su gracia y por su misericordia Amén. y por el Espíritu de Dios que revela todas las cosas que están escritas. Amén. Amén. Israel se encontraba en una oscuridad completa. Había venido una gran calamidad sobre Israel. Muy malo. Y enfrente de esta mujer había 3 ataúdes. Estos 3 ataúdes estaban rodeados de muchedumbre, mucha gente alrededor de estos 3 ataúdes. Y una gran cantidad de viudas gimiendo ante estos 3 ataúdes. En el centro había una viuda que todavía no había sido identificada. Pero llamó la atención porque esta viuda que estaba enfrente de los 3 ataúdes casi no podía pararse. No podía sostenerse del dolor. Estaba casi muerta, sin vida. Tenían que sostenerla para que ella pudiera caminar. Era una viuda. Pero ¿qué había? ¿Qué representaban estos 3 ataúdes? El primer ataúd era el sumo sacerdote Elí, que tenía 80 años de edad. Era el sumo sacerdote de Israel. El segundo ataúd era el cuñado de esta sierva. Su nombre, Ofni, que también era sacerdote. Y el tercero era el esposo de esta mujer, de esta viuda, que se llamaba Finés. Él también era sacerdote. So, tenemos al sumo sacerdote y tenemos a 2 sacerdotes más, Amén. miembros de la misma familia. Para esto, la calamidad que vino sobre Israel, había una guerra y murieron más de 30,000 hombres en la guerra, incluyendo los hijos de Elí y los hijos de Finés. Más de 30,000 hombres muertos en la guerra. Cuando el sumo sacerdote recibió la noticia de que el enemigo había capturado el arca del pacto y que sus hijos estaban muertos, Elí cayó de donde estaba sentado y murió. Murió al cortarse el cuello de Elí, del impacto de la noticia. No podía esperar. Aquí la palabra de Dios nos sugiere que la Biblia, que la viuda de Finés, era la mujer no identificada, era una mujer muy especial, porque era una mujer que tenía amor por las cosas de Dios. Amén. Esta era la mujer que gemía delante de los 3 ataúdes. Gloria a Dios. Esta mujer tenía, aparte de amar a Dios, tenía un gran respeto por la presencia del Señor y estaba completamente afligida. Afligida porque habían perdido el arca del pacto a los filisteos. Veamos 1 de Samuel 4:19. Icabod. Icabod es la palabra que vamos a utilizar en esta palabra que vamos a leer. 1 de Samuel 4:19. Y dice, y su nuera la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, escuchen,
se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Aquí la palabra del Señor dice que esta mujer que estaba embarazada, la viuda de Finés, de la aflicción que tenía, escuchen, de la aflicción que tenía por la muerte del sacerdocio de Israel, cae y da luz. Un tipo de iglesia. Escuchen, aleluya. Aleluya. Un tipo de iglesia que cuando más duro esté el mundo y el sacerdocio muerto, va a venir la verdadera luz de aquellos que le aman a Dios como esta mujer amaba a Dios y su presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Un simbolismo que me robó el corazón cuando lo leí. Pero vamos a ir un poquito más lejos. Esta mujer estaba afligida, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, incluyendo el sacerdocio, había caído, se había separado de Dios, había caído en la apatía y codicia. Todos ministerios que tenían los muertos, incluyendo Elí era el sumo sacerdote y los otros dos sacerdotes, estos dos ministerios estaban bajo, escuchen, estaban bajo el gobierno del ministerio de Elí. ¿Qué pasó? ¿Por qué si Elí siendo la cabeza, también tuvieron que pagar con muerte estos dos sacerdotes? Fácil. Elí como sumo sacerdote, los pastores de Dios, los pastores que estaban trabajando juntamente con Elí, que eran sus familiares, ponían ojos ciegos a toda clase de pecado del pueblo de Israel. Ahora mi pregunta es, ¿ese es el llamado de nosotros, los hijos de Dios, de poner ojos ciegos No. a aquellos que están pecando y no denunciárselos y no hacérselos saber? No, de ninguna. Eso me ha costado a mí unas críticas que, díganme, se levantaron lenguas sobre mí cuando yo dejé ir a personas y las despedí de esta iglesia. Pero ya Dios me había hablado. Tanto tiempo hablándoles de mí, tanto tiempo ministrando su corazón, y no se quisieron volver a mí, échalos para afuera. Y cuando lo hice, se levantaron unos chismes y una lengua aquí mismo. Y me tildaron de mala, y me tildaron de una mujer sin corazón, y me tildaron de una mujer sin amor. Cuando yo con estas personas había bregado, no por días, por años, 20 años, 5 años, y todavía no se arrepentían. Yo no sé qué demonios están en una iglesia cristiana sin arrepentirse. Gloria ¿Qué hacen en la iglesia cristiana? Váyanse a la católica y nadie le va a llamar, nadie le va a llamar a cuentas. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. O váyanse con el Buda. Está dormido, con los ojos cerrados, no ve nada. Pero aquí vinimos nosotros a que Dios cambie nuestras vidas porque queremos agradarle a Él y solamente a Él. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. El sacerdote Osni, el hijo de Elí, fue, la Biblia lo dice, cuando usted tenga chance de leer 1 Samuel, léalo. Después de que yo le cuente esto, va a tener un poquito más de sentido para usted. Hermoso, hermoso. Sí. Fue un sacerdote malo, muy malo. Este sacerdote cometía Deshonesto. fornicación y adulterio dentro de los muros de la casa de Dios. Señor. Deshonesto ese hombre. También teníamos al otro sacerdote, Finés, otro sacerdote que se deslizaba cada rato en el adulterio y la lujuria. Yo mire, hermano, créanme usted, yo sé que ustedes aquí están presentes escuchando este mensaje
Y el Señor le está recordando todos los pastores que usted ha conocido en su vida que estaban en pecado, que estaban en maldad. Amén. Y que nadie nunca se atrevió a decir nada. Y que siguen, hermano. Y que siguen y permanecen en su maldad. Este otro sacerdote también trajo vergüenza al templo, a la casa de Dios, con sus pecados. Pero vamos a hablar de la esposa. Vamos a hablar de esta mujer que de veras tenía su fe en Dios y que amaba a Dios y que amaba su presencia. Amén. Cuando tú eres un hijo de Dios que ama a Dios y que ama su presencia, déjame decirte, a ti te escucha Dios. Aleluya. Esta mujer, esposa de los sacerdotes, Finés, por años había vivido con una advertencia profética que se le dio a Elí. Esta profecía se le había dado al oído, le retumbaba el oído cada vez que ella pensaba en esta profecía. Pero déjame decir una cosa, cuando Dios dice que traerá juicio, es porque va a traer juicio. Sí. Posiblemente no sea ahorita, posiblemente no sea mañana, pero que el juicio viene de Dios, viene el juicio de Dios. A Elí se le dio una profecía que podemos ver en Primera de Samuel 2, 33 y 34. Vean ustedes, este profeta que vino a Elí no era un profeta conocido. Es más bien, yo pienso que era un desconocido, un profeta no identificado. Amén. Amén. Dice Primera de Samuel 2, 33 y 34. El varón de los suyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que te acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Esta fue la profecía. Estos son los verdaderos profetas de Dios, los que cuando Dios habla se cumple, porque Dios habló. Esa es la señal de que Dios ha hablado. Aleluya. ¿Cuánto queremos que Dios nos hable y nos haga recapacitar? Aleluya. Y que Dios nos advierta, no pases por allí como en el sueño que me dio, no te vayas para allá. Mira a cuánta gente, a cuántos de mis hijos han engañado y están viviendo en la miseria, cuando Dios no quiere que tú vivas una vida miserable. Dios quiere darte una vida abundante. Aleluya. Pero sigamos con esta mujer que tenía un amor especial por Dios y por la presencia de Dios. Imagínate tú, esposa de un sacerdote, y esto lo digo yo porque a ti, pastor, que has vivido tu vida en adulterio, esta es la vergüenza que tú has traído a tu casa y a la casa de Dios. Y Dios lo está viendo. Amén. Imagina el dolor increíble de esta viuda. Imagínate el dolor, no solamente ver que todo el sacerdocio había muerto. Pero déjeme decir una cosa, murió porque Dios se lo llevó. Amén. Amén. Esta mujer sufrió, su esposo mismo había seducido a mujeres en el templo. ¿Cómo cree usted que se sienta una mujer, una esposa dentro de la casa de Dios, que el pastor esté cometiendo adulterio y la esposa lo sabe y la esposa ha orado a Dios? Quita a esta mujer o quita, ¿sabes qué? Déjame decir una cosa, no le digas a Dios cómo lo haga. Dios va a hacer lo que Él va a hacer, aleluya. Y si tiene que cortar a este marido tuyo, te lo va a quitar, aleluya. Gloria a Dios. Porque Dios te ama. Sí. Y porque Dios tiene un amor muy especial. No diga yo que Dios ama más a las mujeres que a los hombres, pero Dios tiene un amor muy especial por la mujer, aleluya. Amén. Amén. Este esposo había seducido a muchas mujeres en el templo, y él posiblemente eran también mujeres que estos ministros ministraban en el templo, abusaban de las ovejas. Indudablemente los ministerios de estos dos hombres que murieron juntamente con Elí estaban guiados. Estos ministerios estaban guiados por la lujuria, por el pecado, por la avaricia, por la apatía hacia Dios y a la casa de Dios. Cuando usted viene a la casa de Dios,
usted respeta la casa de Dios. Amén. Aleluya, gracias. Aleluya. Aleluya. Los profetas verdaderos de Dios habían advertido por años los juicios de Dios por la corrupción del sacerdocio. Hermanos, déjenme recordar una cosa. Somos llamados la sal de la tierra y la luz en las tinieblas. Si nosotros nos volvemos a envolver en el pecado y en la maldad, no estamos dando luz, ni tampoco somos la sal de la tierra. Estamos perdiendo nuestro propósito y nuestro llamado aquí en la tierra. Aleluya. No podemos servir a dos amos. No podemos nosotros, porque hermanos, Dios viene con vara a castigar a su pueblo. Vuelvo a repetir, los juicios de Dios ya empezaron a caer sobre la casa de Dios. No me sorprende a mí abrir Facebook y decir, este pastor, oren por él porque le viene una enfermedad, que otra. ¿Cómo que eso? Examinémonos. Dios es nuestra salud. Avanza. Su salud se refleja en la santidad. Amén. Eso no quiere decir que no enfermemos. Sí, van a venir enfermos, me va a doler la espalda. ¿Qué importa? Un dardo del diablo. Pero ¿saben qué? El diablo no tiene poder. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. La gente, oiga, esto es lo que a Dios le importa. La gente, y esto es lo que está pasando hoy, se había desilusionado por la hipocresía en estos ministerios. Líbranos, Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. La gente, ¿no cree usted que hay mucha gente que no lo podemos hacer tontos, ¿No es cierto? Amén. Amén. A Dios no lo podemos Nada. borrar. Ni engañar, ni engañar. Y muchas veces Dios pone un sentir en las ovejas. Mira, allá tu pastora Mona Espinosa, quién sabe cómo andará. ¿Sí me entiende? Porque ese es Dios. Dios no se acuesta. Dios no se retira a dormir. Cuando Mona anda muy mal, a alguien se lo va a revelar. Maravilloso. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él está al pendiente de nuestra salvación. Aleluya. Aleluya. Glorificado sea tu nombre. Ahora vemos calamidades que se presentan por todos lados. Estamos viviendo una situación muy mala en todas las naciones. Estados Unidos es una de ellas. No se diga México. No se diga Puerto Rico. No se diga Dominicana. Que Dios tenga misericordia. América Central y América del Sur. Europa. Amén. Europa. Terroristas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Amén. Pero para nosotros no deberían ser difíciles. Difíciles para aquel que no vive en santidad, sí es difícil. Alabanza, alabanza. Aleluya. Y el que ha abandonado la presencia de Dios es difícil. Oh, líbranos, Jehová. El que ha perdido su amor por Dios es difícil. Oh, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que dice creer en Dios y se queda en su casa como que si nada hubiera pasado es difícil. Alabanza, mi rey. Porque así hay mucha gente. No va a la iglesia. Hay hipócritas, dicen. Sí. Amén. Y eso es lo que Dios está viendo. Entrarán al reino de los cielos. Amén. Amén. Estas calamidades están por todas partes, por todo el mundo. Sin embargo, y en este momento, y en este mensaje, los enemigos de Israel habían tomado el arca del pacto. Pero dirá usted, ¿qué es el arca del pacto? El arca del pacto era la presencia de Dios. Amén. Amén. Y cuando Israel perdió la batalla, el enemigo se llevó la presencia de Dios. Buen arca. Amén. Se llevó el arca. Ujú. ¿Se acuerdan del sueño que yo le decía? Si lo doy yo, parte de mi dinero, ¿se va a ir? No, no le des nada. No convivas con el enemigo. Comparto. No le abran ninguna puerta, ninguna ventana. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, la presencia de Dios sale por esa puerta también. Aleluya.
Y no queremos perder la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Nada sin Gloria. ella. Esta mujer, para ella, en ese momento yo creo, el gemir en el espíritu, estaba viendo con gran dolor que el arca de Jehová, el arca del pacto, había sido tomada. Y como ella amaba a Dios, ella sabía que en esa arca estaba la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y gemía y lloraba. Y posiblemente pensó en un momento, el enemigo ganó. El enemigo ganó la batalla. La iglesia, el pueblo de Dios, estaba en ruinas. Israel estaba en ruinas. No había nada que se pudiera hacer ya. Cenizas. El sacerdocio muerto y más de 30,000 soldados muertos. Señor, Aquí no había otra salida más que el juicio de Dios. Ya Dios lo había advertido. Ya Dios lo había dicho. Pero ¿saben qué? A muchos les entra por un oído y les sale por el otro. No retienen nada. Porque piensan que si lo ignoran no va a pasar. Que Dios no puede ser tan malo para traer un juicio sobre mi vida. Déjame decir una cosa. Él es Dios. Otra parte de mi oración es que Dios sea mi justicia Amén. amén. y que haga juicio sobre mí. Así es, Gloria a amén. Dios. No le saquemos al juicio de Dios. El juicio de Dios es perfecto Y es justo. y es Amén. justo. Aleluya. Aleluya. Además, esta mujer llevaba su propio dolor. No solamente por la calamidad que había azotado a Israel y también la pérdida del sacerdocio. Esta mujer llevaba otro dolor interno. Imagínese usted, una mujer que vive su propio dolor por las traiciones adúlteras de su esposo. Eso duele. Eso duele. La traición del esposo. Adulterio. Ahora, ya habiendo sepultado a todos sus seres amados, esta mujer cayó sobre la tumba y empezó otra vez, vamos a leer, 1 de Samuel 4:19, pero hasta el 22, amén. Vamos a leerlo completo. ¿Qué quiere decir? Icabod. Amén. Amén, ahorita se los voy a decir. Amén. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, están hablando de Eli, ¿verdad? Dice, cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, aleluya. Aleluya. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz a un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada del arca, aleluya, de Dios, Aleluya. y por la muerte de su suegro y de su marido. Digo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios, aleluya. Vean ustedes que dice la Biblia que esta mujer, a punto de morir del azote que dio y dar luz, dio luz. Escuchen, hay un mensaje escondido aquí para la iglesia de hoy. La iglesia de Dios, para que dé luz, debe morir primeramente, aleluya. Morir al yo, morir a que yo todo lo puedo y todo lo quiero y todo me es posible. Y dejar que el Espíritu de Dios tome nuestro ser, nuestros pensamientos. Amén. Que el orgullo, la soberbia, la rebeldía, la apatía por las cosas de Dios tiene que salir de nuestra vida. Amén. La desobediencia. Porque Dios, si queremos
voluntad. No digo su voluntad, su perfecta voluntad. Ella simplemente murió. Abandonó su lucha. Oigan lo que les voy a decir. Y dice que cuando ella murió de desesperanza. ¿Qué puede pensar un ser humano cuando la nación está en quiebra? Cuando la calamidad entra en una nación y cuando el sacerdocio ha muerto. Siempre va a haber alguien entre ese pueblo que amó a Dios. Amén, aleluya. Amó su presencia. Gloria a Dios, Señor. Y cuando amamos a Dios y a su presencia, la palabra de Dios y Cabot tiene un significado. El significado de la palabra y Cabot es la pérdida de la presencia de Dios y la ausencia del Espíritu Santo. Amén. Cuando una persona o nación se aleja de la verdad, cuando la persona desea de corazón abandonar los caminos de Dios, que son justos y son santos. Cuando una persona, aunque le estés hablando, esta persona no quiere nada con Dios, está rechazando al mismo Dios que le puede bendecir y multiplicar lo que tú dejes atrás. Dios te lo multiplica. Como Él sabe multiplicarlo, lea la historia de Job. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Tenemos tanta comida espiritual. Yo me pregunto, ¿por qué es que nosotros se nos ha dado la gran oportunidad de gozarnos en la presencia de Dios? No solamente el día de reposo, cuando venimos a alabar y glorificar a nuestro Dios y a darle gracias por su presencia y a darle gracias por su creación. No solamente por eso, hermano. La presencia de Dios está con nosotros 7 días de la semana. Aleluya. Amén. A Él tenemos que darle cuenta el domingo, el lunes, el martes y el miércoles y todo el resto de nuestra vida. Amén. Aleluya. Tenemos nosotros que acercarnos a Dios, y aquellos que quieran la presencia de Dios, pídanle la presencia de Dios. Pidan que Dios les ayude, que Dios les dirija, que Dios los llene, que Dios sea su luz. Que, hermanos, si la palabra del Señor dice que el mandamiento es nuestra senda, ¿por qué los pastores han rechazado el mandamiento de Dios? Sí. Porque cuando ellos decidieron pecar contra Dios y pecar contra el pueblo de Dios y pecar contra las ovejas de Dios, en realidad le están dando la espalda a Dios. ¿Y con qué cara? ¿Con qué cara se presentan en un púlpito a predicar la palabra de Dios? Háblanos, Señor, aleluya, gloria a Dios. ¿Con qué cara? Hipócritas, malvivientes, Víboras. rebeldes, víboras. Picados por la serpiente. ¿Cómo creen que Dios va a prosperar a una congregación, a la congregación de los santos, si la cabeza anda muy mal? ¿Cómo estará la congregación? ¿Cómo estará la congregación? Alabanza. Amén. Dios está por tirar cabezas. Amén. Oh, santo. Y hay que ponerle atención a Dios. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si tú fuiste llamado por Dios, respeta y llama ese llamado. Sí. Porque Dios quiere hacer de ti la luz en las tinieblas y la sal de la tierra. Aleluya. No avergoncemos más a Dios. No avergoncemos más su obra. Nunca más. No rechacemos su Espíritu Santo. No. Vivamos su palabra. Amén. Esforcémonos, dice la palabra del Señor. Esforzados, esforzados y esforzados. Aleluya.
Amén. Sí. Vamos a ponernos de pie. Soldados. Ok, Isaac. Amén. Como soldados. Aleluya.